Clarito, de la universidad. la universidad hacemos. Nosotros tenemos acá el motor diésel. Vamos a ir por sistemas. Primero, sistema de alimentación. Este tiene dos sistemas de alimentación, uno de alta y uno de baja. El de baja empieza, que no está aquí lamentablemente, con el tanque que ustedes ven allá y la bomba. La jerga hablan de la bomba de levante. Esa bomba trae el petróleo y lo mete acá al filtro. Este filtro es un filtro de elementos. Ustedes se dan cuenta, aquí tiene dos sensores, uno de temperatura de petróleo y el otro de un porcentaje de humedad. Este, temperatura del petróleo, y este del porcentaje de humedad que tenga adentro el petróleo. Cualquier de estas dos cosas que fallen, se va a prender inmediatamente una luz testigo. Check engine. Un check engine o algún otro testigo. Y esa presión va a llegar hasta aquí va a llegar ese caudal, que es un caudal bajo. El sistema de alta lo componen la bomba de alta presión, el riel común, las cañerías y los inyectores. Entonces, bomba de alta presión, riel común, cañerías y los inyectores. Si ustedes se dan cuenta, esto aquí tiene dos sensores. Un sensor tiene que ver que la bomba esté funcionando y el otro sensor tiene que ver con la presión de la bomba. Si hay baja presión, esto va a avisar. Si la bomba no está funcionando, también va a avisar. Aunque la bomba esté rotando, a lo mejor está rotando, pero no está funcionando. Entonces, alguien tiene que avisarle al sistema. Lo más probable es que no va a partir, por supuesto. Es como lógico. Acá también tenemos la bujía incandescente. Si usted ve la bujía incandescente, su función es precalentar la cámara de combustión. La precalienta, ¿cierto? Y con la temperatura de 300 o más temperatura, el motor va a arrancar. Acuérdense que la temperatura de fundamento de un diésel es 700, 800 grados Celsius aproximadamente. Si nosotros observamos acá, tenemos un sensor que es de temperatura y nivel. Temperatura y nivel. Cuando el motor arranca, ¿cierto? Y el nivel está bajo, no parte. Ahí está. No parte. Cuando la temperatura del aceite excede los 140 grados Celsius, tampoco parte. Acuérdense que el aceite sobre 140 se degrada. Por lo tanto, el motor no va a partir. Y va a avisar que hay un problema con el aceite inmediatamente. O es muy bajo el nivel, o el aceite ya está muy degradado y nos obliga en el fondo a hacer los cambios de aceite. En este lado tenemos la... Pónganse para acá para que puedan ver para acá mejor. Acá tenemos la distribución. Tenemos el piñón de la distribución del eje leva, tenemos el piñón de la bomba de alta presión, tenemos el piñón de la bomba de agua, que es el que se usa también como tensor, y tenemos el piñón de la distribución del cigüeñal. Cuidado con los nombres. Cuando yo pida parte y pieza, voy a poner nombre de esta pieza, piñón de distribución del eje leva, piñón de la bomba de alta presión, piñón de la bomba de agua, piñón de la distribución del cigüeñal. Vamos con esos detalles. Si ustedes observan acá tenemos el CKP. Lo que hace el CKP es un sensor que va en el cigüeñal y cuando el motor parte, este automáticamente le da una señal al computador para indicarle que el motor está activo y el motor echa a andar todas las señales posibles, todas las que pueda. Entonces este es el sensor CKP y tiene una rueda fónica, igual que la que vamos a ver en el motor, en el Corsa que está ahí. Por este lado, bueno, aquí estaría por supuesto el motor de partida y el volante de inercia que está este otro lado. Motor de partida, volante de inercia. Vamos por el otro lado. Me parece por aquí. Como elemento en la admisión tenemos el flujómetro. Vamos allá para explicarle qué es el flujómetro. Si ustedes se dan cuenta, tiene esa pieza que es donde va la lámina caliente o el hilo caliente. Y eso lo que está ahí es para censar la presión atmosférica. Que para estos motores diésel es muy importante esa información. Para el bencinero igual, ¿eh? Entonces ahí está la lámina caliente o hilo caliente y ahí está el sensor de presión. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes se dan cuenta, esa lámina va dentro de un tubo. Y ese tubo tiene una lámina caliente que funciona a 100 grados Celsius. Tiene dos resistencias. La R1 es la que se encarga que esa lámina o hilo tenga los 100 grados siempre. Y la R2 es la que compensa. O sea, si cae la temperatura, esta inmediatamente se activa para que la temperatura, para que se mantenga en los 100 grados Celsius. Y la diferencia de temperatura que se provoca, 10, 20, 30, 50, lo que ustedes quieran, el computador lo va a leer con la cantidad de masa aérea que está ingresando a la admisión. Si ustedes se fijan,
Aquí hay un concepto que tiene que ver un poco con la mecánica del fluido, que se habla de un flujo másico. ¿Por qué? Un flujo másico porque solamente se mide una parte del aire ingresado. Aquí está todo el aire ingresado, pero aquí se mide solamente una parte y con esa información el computador trabaja para meter más MEC, más inyección. Casi siempre esto está asociado con la cantidad de inyección que vamos a poner en el momento de la carrera de admisión. En este caso va a ser cuando termine la carrera de compresión, en el caso de un diésel. Entonces, cuando, insisto, baja la temperatura de los 100 grados, esta resistencia inmediatamente sube y pide que la diferencia y es la que mide el computador. Estos muchachos están en un sistema que se llama puente de Wheatstone. Pregúntale a los profes de universidad cómo trabaja el puente de Wheatstone. Yo ya les di una idea más o menos cómo trabaja esto, pero que yo les explico un poquito más. No es una cosa tan compleja, para que lo vean ahí un poquito el circuito y lo puedan entender. Cuando yo paro el motor, lo único que tiene el flujómetro, entra en el estado de limpieza y la fibra, la placa o el platillo sube a 1000 grados Celsius y con eso se limpia. Pero ocurre que no siempre se limpia, no siempre es así. Entonces, el otro curso me decía, oye, profe, pero ¿cómo va a estar sucio con carbonilla si es en la admisión? Para que vean ustedes hasta dónde llegan los gases de escape. Eso les da una idea. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ustedes sacan este flujómetro, lo sacan y lo dejan enfriando mínimo 2 horas, mínimo 2 horas. Durante 2 horas usted lo tiene enfriando. Lo que yo recomiendo es que lo saquen en la noche para otro día. Es mejor para que esté muy frío. Y le echan con limpia carburador, un chorro. Nada, no le pasan pañito, nada. Le meten puro limpia carburador y lo dejan estirando un rato. Y lo montan de nuevo. Esa es la forma, y esto se limpia inmediatamente. Es lo mismo que se hace con la válvula de IAC, por ejemplo, uno la saca, la limpia la válvula y limpia el asiento. Ahí sí se puede pasar un pañito, no wipe, un paño, una toallita, lo que sea, pero wipe por ningún motivo. Esto es el flujómetro y así funciona. Insisto, mide el flujo másico ingresado al motor y eso lo traduce en que el motor tenga más inyección o menos inyección. Porque siempre lo controla esto de la inyección. Y acá tenemos el turbo. Ustedes ven que el turbo está conectado directamente con el escape. Entonces, los gases de escape mueven esta turbina. Esta turbina, por defecto, mueve la otra turbina, que es la que hace que el aire ingrese a través del turbo, vaya por el ducto de admisión y se meta al bloque. Insisto, entre el aire en velocidad tomado por el turbo, pasa a través de los ductos de admisión y se va hacia el bloque. Esta válvula que está aquí es la válvula Westgate. Lo que hace la válvula Westgate cuando el turbo agarra demasiadas revoluciones y eleva demasiada la presión, desconecta el turbo y los gases de escape que están ingresando acá los pasa directo al escape. ¿Despiche? No se llama despiche, una descarga. Válvula de alivio también Es se que le llama, despiche ¿cierto? es descarga en inglés. Usa la palabra descarga. ¿Perdón? Válvula de alivio también se le llama. Claro, también una válvula de alivio. Es que ellos en el turbo benzina parece que hay dos válvulas. Está la Westgate y está la blow-off. Claro. La blow-off es de tope, de revoluciones máximas, y esta es la descarga de revoluciones. Pero las dos en el fondo lo que hacen es liberar presiones. Las dos liberan presiones en el fondo, ¿ah? Pero en este caso tenemos solamente Westgate. Aquí arriba tenemos un sensor, el CMP, que es el sensor de eje eleva. ¿Qué indica esto? Cada vez que el pistón está en el punto muerto superior, este sensor le avisa al computador que está en el punto muerto superior del pistón. Y lo más probable es que haga una carrera de trabajo ahí. Esa es la función del CMP. Esto que está acá es una válvula sostenedora de ralentí, que trabaja en conjunto con esta otra válvula que está acá, que está también en la vía de la admisión, del aire que está ingresando a la admisión. ¿Qué pasa? Cuando el turbo comienza a bajar sus revoluciones, inmediatamente decae la presión en el ducto y esa válvula se activa esta válvula obligando a esta otra a actuar. ¿Cómo actúa esta? Sosteniendo el ralentí. Insisto, cuando el turbo empieza a bajar sus revoluciones, baja la presión y esta válvula que está acá inmediatamente se activa esa válvula, obligando a la válvula de sostener el ralentí a activarse. Y con eso el motor sostiene su ralentí. Bueno, en lo que es escape tenemos el múltiple escape, el tubo de escape, presilenciador y silenciador. Repito, múltiple escape, presilenciador y silenciador. ¿Esto tiene alguna función especial en este caso porque Sí, es como diferente a todo? Sí, es que mira, esto podría también calificarse como un pseudo, ¿cómo se llama? Catalítico. Como para las normas Claro, euro. con la norma euro, claro. Porque esto ayuda mucho
a bajar la velocidad de los gases y controla un poco. Pero en este caso aquí es un presilenciador nada más. Si ustedes observan acá, tenemos aquí el switch de presión de aceite. Ahí está el switch de presión de aceite. Y en este lado, acá, está el filtro de aceite, que es de elementos, y el enfriador correspondiente, que es un sistema de aletas. ¿Sí? ¿Me regalaron una firma? Sí. Dime. También vamos a ir por sistemas. Empecemos en refrigeración. Tenemos el radiador. Si nosotros observamos acá, tenemos, en caso de no tener ninguna marca, primera referencia, que la parte que va hacia la bomba es más angosta que la que va hacia el riel. Ya tiene como una forma incluso. Tiene forma, claro. Y ya como último recurso, compararlo. Lo ponemos uno frente al otro y comparamos para ver cuál es la posición final de este filtro. Aquí arriba sigue el riel. Aquí empieza el riel común. Aquí llega la benzina, ¿cierto? Y es ingresada al riel común. El riel trabaja con una presión de 1 a 3 bar. De 1 a 3 bar trabaja el riel común. Y aquí al fin, y ahora vean que ustedes los inyectores están directamente conectados con el riel común. Por lo tanto, la presión que hay en el riel común es la misma que va a haber en cada uno de los inyectores. ¿Cuándo va a trabajar el inyector? Cuando le llegue una orden del computador para que abra o cierre. Por lo tanto, la presión que haya en ese instante es la que va a ingresar a la cámara de combustión. Esta se llama una válvula reguladora de presión. Lo que hace esta válvula es regular la presión en el riel. Cuando el vehículo está en ralentí, el vacío es muy alto. Por lo tanto, esta válvula está abierta. ¿Por qué? Porque la presión de este riel tiene que ir de 0 a 1 bar, no más. 0 a 1 bar, no necesita más, porque con eso puede hacer los llenados correspondientes. En ralentí, ¿No de hecho, trabaja en grandes presiones entonces? no, ¿Profe? esto 1 a 3 bar, distinto al otro que son de 1800 a 2000 bar. Dime. Esta es la válvula reguladora de presión. ¿Sí? Este es un cable que va al... Esto es un conducto que trabaja, porque este trabaja con el vacío del múltiple de admisión. Ahora en este caso es con la presión, no con el vacío, con la presión del múltiple de admisión que hace que esta válvula se abra y se cierre. ¿Cómo le explicaba? Cuando está en ralentí, como la depresión del motor es muy alta, esta válvula está abierta, está retornando combustible, por lo tanto la presión va de 0 a 1 bar. Cuando yo empiezo a acelerar, el vacío comienza a decaer y esta válvula sistemática se va cerrando. ¿Para qué? Para mantener siempre la idea es que mantenga siempre una presión estable en el riel común. Y que sea constante, ¿no? Y que sea constante, correcto. Ya. Va a llegar un momento que está bajo el vacío en el motor, que va muy rápido, por lo tanto esto tiene acá 3 bar de presión máxima. Está con los 3 bar. De tal forma que siempre va a haber una presión igual en todo el sistema del motor. Basta que caiga un poquito la presión y el motor empieza a fallar inmediatamente y comienzan los altos consumos. ¿Qué me falta por acá? Vamos por otro lado. Bueno, ya sabemos que la distribución es exactamente igual que la del Common Rail. Pidón de distribución del eje leva, pidón de distribución del cigüeñal, tensor, que en este caso es la bomba de agua. Y ustedes ven acá, aquí está la rueda fónica. Ahí está la rueda fónica. Y se van a dar cuenta que a esa rueda fónica le falta un diente. Ya voy a explicar para qué es esa función. Ahí está la rueda fónica. ¿Se da una señal? Eso es como para el punto. Sí, no, no es para el punto. Si ustedes se ven acá, nosotros acá tenemos 4 sensores. Vamos a empezar primero por este. Este es un sensor que es el CKP. Ese CKP va aquí. Ahí va el CKP. Ahí va puesto. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Cuando el motor, apenas el motor empieza a girar, este inmediatamente le manda una señal al computador indicándole de que el motor está activo. Claro, con el Claro. diente que le falta. No, es que el diente que le falta es para otra cosa. El diente que le falta es para que le indique al computador cuando el pistón está en el punto muerto superior. Ese es el diente que falta. Cada vez que el diente que falte pase acá, el computador va a saber que está en el punto superior y va a tirar. Claro. Normalmente va a hacer una carga de trabajo. Eso Ya. es así. Es como el punto cero, ¿no? Es el punto cero, exactamente. Ahora, nosotros acá tenemos 4 sensores. El primero es el MAP. No, sí, tranquilo. ¿Ah? Esto yo le digo mass air pressure, o sea, presión de masa, pero en realidad es manifold air pressure, o sea, la presión en el múltiple de admisión. La función de esto es medir la presión en el múltiple de admisión. Presión, cuidado, no de presión, la presión en el múltiple de admisión. Cierra el overall, por favor, ¿no? El overall abierto. Profe, ¿el filtro de benzina dónde está? Y los vehículos, en eso está en el bastidor. En la camioneta está en el bastidor atrás, cerca de la rueda trasera derecha. Y en el Peugeot igual, está abajo. está en esos lados abajo. Como vamos para la puerta. Entonces ustedes se dan cuenta, esto lo que hace es medir la presión, ojo, presión en el múltiple de admisión. Esto tiene una membrana piezoeléctrica, se llama, es una membrana que por presiones se va moviendo.
es una membrana que genera resistencia. Entonces cada vez que esta membrana se mueve, el computador recibe una señal que es indicativo de cuánto es la presión que hay en el múltiplo en este minuto que está censando. Esto que está acá es la TPS. ¿Qué hace la TPS? Le dice al computador cuál es el nivel de apertura de la mariposa. Entonces, si yo acelero, esto es una resistencia variable que va de más a menos. Acuérdense que hay 3 variables en electricidad: tensión, electricidad, o sea, tensión, corriente y resistencia. Yo con la resistencia controlo la tensión. Como controlo la tensión, controlo la corriente. Acuérdense que la corriente es movida por la tensión. Por lo tanto, como baja la resistencia, aumenta la tensión y eso el computador lo lee como nivel de abertura. Si uno viera un escáner, va a tener 2 señales. Una señal que es con miliamper, de miliamper, y otra señal que es porcentaje, en el mismo escáner. Y acá tenemos la IAC. ¿Qué es lo que hace la IAC? Controla el reloj. Claro, controla el ralentí del motor. Eso es Inlet o Intake Admission Control. O sea, controla el ingreso de aire al múltiple de admisión. ¿Por qué? Porque esta balanceadora se cierra permitiendo más o menos paso de aire. Fíjense que hay una cosa importante. Si se han fijado, cuando uno deja acelerar, se queda pegado un rato la aguja en las revoluciones y después baja. Y eso que yo, a lo mejor no yo cambio pasado nada o pisé el embrague. ¿Por qué? Porque cuando esta se cierra, esta automáticamente se abre para que no se produzca esa diferencia de revolución, justamente, para que no se clave. Es distinto cuando yo engancho, porque cuando yo engancho, automáticamente comienza a activarse, se vuelve a activar el sistema. O sea, ustedes piensan lo siguiente: cuando un motor revoluciona mucho, lo que hace es seguir inyectando. Y en algunos casos, cuando hay muchas revoluciones, corta la inyección. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, bajan enganchados, puede que en la mayor parte del viaje no necesiten combustible, sino que el motor retire nada más que por efecto de la carrera de compresión. Ojo con ese detalle. Entonces, eso es la IAC. Y acá, este es el sensor de temperatura. Este mide la temperatura del aire. Un concepto: afuera pueden haber 100 grados Celsius y el motor trabaja entre 700 y 800 grados Celsius. Por lo tanto, igual hace transferencia de calor. Igual sale el calor interno del motor afuera. Pero es distinto el aire que se ha admitido. Ustedes ven que el aire que aquí está admitido es medido por este sensor de temperatura. Y sin ese sensor no parte. En algunos casos no parte, en otros sí parte porque usa el computador, le manda de su RAM una información. Pero fíjense, el aire ingresa acá, vamos a suponer que estamos a las 12 del día a 40 grados. El aire está más diluido que la cresta y totalmente disperso. Entonces, ¿qué sucede con eso? Entra el aire aquí, este lo sensa, ingresó al múltiple y ¿qué es lo que hace el sistema? Le tira pequeños rocíos de combustible para humedecerlo y para enfriar. Si este bueno es más inteligente que nosotros, muchachos, se nos vuelta que haga. Lo rocía, lo humedece, le baja la temperatura y así es más fácil que se meta a la cámara por el efecto vacío. Estas 2 mangueras que ustedes ven acá, son mangueras que se llaman BPC, ventilación positiva de cárter. Lo que hacen estas mangueras, los gases que están entre el cárter y el block son retornados por acá y quemados. Esto se llama, por si acaso, cuerpo carburador. Este es el cuerpo carburador. Entonces, todo esto es el cuerpo carburador. Entonces, los gases sometidos acá nuevamente al cuerpo carburador ingresan junto con el aire de admisión y son quemados en la carrera de trabajo. Como que se reutiliza para no contaminar. Claro que se reutiliza, por supuesto. Aquí abajo tenemos el sensor de presión de aceite. Bueno, acá estamos de partida con el volante de inercia allá. Y acá tenemos el sensor de presión de aceite. Que toca ahí ese Sensor de carro. presión de aceite. ¿Sí? Sí. Este es el sensor de cigüeñal, pongan atención mucho, este es el sensor de cigüeñal. Y este va acá. Ahí va el sensor de cigüeñal. Y lo que está arriba es la rueda fónica. Si ustedes se fijan, a esa rueda fónica... ¿No lo explicó recién, profe? Sí, creo que sí, lo voy a repetir de todas maneras para cerrar la idea. Si ustedes se fijan, a eso le falta un diente, ¿cierto? Y ese diente es para que el computador sepa que esto está en el punto opuesto superior. Creo que ahí tenemos todo el motor con los 2 motores completos. Oiga, profe, Bueno, esa también es retornador de gases también. También retornador de gases. Los gases del block llegan aquí y aquí son enviados al cuerpo de la mariposa. cuando falla esto, lo que dijo del consumo, que aumenta el consumo, es por esto. Claro, porque tiene 2 opciones. baja O la la presión. válvula queda cerrada, permanente, o la válvula queda abierta, permanente. Si queda abierta permanente, cuando vas en alta velocidad, te falta presión en la presa.
Si queda pegada permanente, No, la papa. cuando la cuando papa. estés en baja te va a fallar porque va a tener mucho consumo, producto que tiene mucho combustible para el oxígeno, y para lo que el motor requiere. Y eso sería un cambio de válvula de... Ahí se cambia, claro. De válvula reguladora de presión. válvula de Hay presión. que cambiarla. Existe una pistolita de vacío que se pone aquí para operar el motor. Y con eso tú vas haciendo mediciones y tienes que compararlo con el manual de servicio que ahí te da los rangos. Porque el mío gasta mucho. Debería dar como 15 por litro y me da 8. Pero ¿cómo le has hecho afinamiento, filtro de aire, filtro Desde que lo compré, sí, pues, lo compré y le cambié ¿Le cambiaste todos los bujía? filtros. Bujías no, porque estaban nuevas. ¿Le cambiaste bujía o no? No, porque estaban nuevas. Ya, ¿la regulaste? No, Ya, tienes que regularla. ¿Cómo- y cómo ¿Qué se- auto es? un 106. Peugeot. Ponle un milímetro de abertura a la bujía. Por eso que por eso está consumiendo tanto. Cacha, al toque. Puede ser. Claro, él está consumiendo, tienes que ponle 1 milímetro de abertura y ya estás listo. Viejos ojos, ¿cachai? Fíjate también otra cosa importante, saca la bujía y fíjate que el tornillo que va arriba no esté suelto. Si es que esa tornilla lo aprietas bien con un alicate. Ah, ese Si tornillo. eso se suelta, Eso sí. se da casi. ¿Se da cuenta, no? Porque le hicieron Claro. un... Como está suelta acá. Claro, por ejemplo ahí está suelto. Suelto. Eso tienes que apretarlo bien, sacar la bujía, le pasas una escollita pero finita encima, suave, Hay que- para sacarle el carbonillo y le pones 1 milímetro. ¿Eso es lo de electrodo y listo. o- Sí, lo electrodo. 1 ¿Qué vos milímetro. creéis que el profe no sabía No antes se de ver debe el video? no se debe ocurrir pasarle chascón, Eso sí, Ah, no, profe. sí, porque la chascón. imantas y la bujía muere. No, todavía no, yo le aviso cuando. No estén sentados en los mesones, por favor. Ahí No sí, estén ya, sentados en ya. los mesones. Porque, por ejemplo, yo trabajé en una empresa